Bien. Ok. Ya. Vamos entonces a empezar con el tema de integración metabólica. Bien. Ok. Entonces, este tema, bueno, como se dice, es integración. Así que vamos a ver un poquito de todo lo que hemos estado viendo durante este ciclo. Bien. Bien. Bueno, nosotros necesitamos diferentes fuentes de energía. Las podemos obtener de los alimentos que dentro del cuerpo, cuando los consumimos, se vuelven nutrientes. Estos pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Obviamente sabemos que estas fuentes de energía mayormente se obtienen, bueno, siempre hemos estado hablando de los carbohidratos, que nos aportan como de 40 a 60% de nutrientes. Pero si estamos hablando respecto a energía, digamos que los lípidos son los que mayormente nos ayudan, porque sostienen aproximadamente 9 kilocalorías, nos pueden dar hasta 9 energía. Esperen, voy a añadir una hojita más. No creo que no confunde. Ya. Entonces, y ahora sí, esta es la hojita que quería. Bien, entonces aquí vamos a hacer como una pequeña intro, así súper rápida, y mencionamos algunos puntitos importantes para los temas anteriores que hemos estado viendo. Bien, entonces, bueno, eh, nosotros necesitamos energía de los alimentos, bien, ya sabemos carbohidratos, proteínas, lípidos, todos ellos. Mayormente hablamos de lo que son los carbohidratos, que ya lo hemos visto en el tema parcial, 40-60% de nutrientes, pero de por sí los que nos aportan mayor cantidad de energía vendrían a ser los lípidos. Bien, con 9 kilocalorías, a diferencia de los carbohidratos, con 4 kilocalorías por gramo. Ahora, obviamente, nosotros cuando consumimos alimentos, bueno, mayormente vimos lo que es la glucosa, ¿no? La glucosa se eleva, aumenta también lo que es la insulina, que son hormonas, bueno, básicas. ¿Qué otra cosita más importante? Bueno, cuando dejamos de consumir algún alimento, esta insulina disminuye, lo que aumenta vendría a ser el glucagón. Que buscan mantener la glicemia. Prácticamente nuestro cuerpo y todos los procesos químicos o energéticos que tenemos en nuestro cuerpo o su objetivo principal es mantener la glicemia. Bien, nosotros mantenemos la energía a través de dos almacenamientos básicos. Los dos almacenamientos que tenemos son los triglicéridos y es el glucógeno. Los triglicéridos los tenemos en el tejido adiposo y el glucógeno lo podemos utilizar en lo que son el hígado y el tejido muscular. Bien, entonces estas son nuestras dos únicas fuentes o almacenes de energía, triglicéridos y glucógeno. Es decir, que estas se sintetizan en una fase una fase postprandial cuando recién estamos consumiendo y por el contrario la vamos a degradar en una fase posabsortiva en el momento en el que nosotros necesitamos esa energía. Bien. Ok. ¿Qué otra cosita más? Todos estos, bueno, obviamente todos estos procesos están organizados dependiendo de nuestras necesidades energéticas. Y bueno, creo que podemos dividir este tema entonces en 5 fases. Bueno, siempre nos hemos hablado de fase postprandial y fase posabsortiva. Postprandial ya sabemos, ya. Cuando hablamos de postprandial, estamos hablando de 0 a 4 horas, ¿verdad? De 0 a 4 horas de haber consumido algo. Pero cuando hablamos de posabsortiva, estamos hablando de aprox 4 a 12 horas y bueno, lo vamos a dividir en esa clase en unas 5 etapas más, o sea, 3 etapas más, que es la de ayuno temprano, inanición temprana e inanición prolongada. Bien, y esto lo vamos a ver a continuación. Pero para empezar, vamos a ver una enzima que es muy importante, que es la MPK. Em, bueno, esto lo menciono. El MPK, ¿ya? Bueno, este de aquí que estamos viendo, el MPK, vendría a ser una enzima maestra reguladora. ¿Por qué decimos que es una enzima reguladora? Esta MPK mayormente es la proteinquinasa estimulada por MP. Es decir, que esta de aquí se estimula, uy, lo pasé. Esta se estimula cuando hay un aumento de MP y por el contrario una disminución de ATP.
que es la energía. Esta aparece cuando tenemos baja carga energética en nuestro cuerpo y esta busca la homeostasis energética. Lo que hace es favorecer los procesos catabólicos degradativos en donde nos botan ATP, que es energía, y inhibe los procesos anabólicos en donde en realidad estos dependen de mucha energía, o sea, nosotros necesitaríamos energía, pero como estamos hablando de una fase en la que tenemos baja carga energética, la energía tiene que estar priorizada para algunas funciones que sí necesitan el ATP, y esta AMPK, que es esta enzima maestra, se va a encargar de derivar la energía a procesos más importantes. Bien, este MPK es una enzima trimérica, tiene tres cadenas, que es el alfa, el beta y el gamma. Bien, ahora, entonces, ¿cómo es que esta AMPK funciona? Primero, esta activa las vías degradativas, las vías catabólicas, y luego vamos a ver que esta, por el contrario, inhibe las vías biosintéticas, es decir, anabólicas, es decir, en donde se consume el ATP. Bien, ¿cómo es que esta enzima se llega a activar? Esta enzima se activa por una fosforilación. Esta fosforilación se da en su cadena alfa, ¿ya? En su cadena alfa. Y esta cadena alfa tiene su treonina, que es un aminoácido, específicamente la posición 172, y esta se va a fosforilar con estos tres compuestos. Cuando esta se encuentra fosforilada, este MPK se va a activar. Bueno, estas tres enzimas tienen nombres bien pesados, pero sería bueno que se los memoricen. Es la quinasa hepática supresora de tumores B1, esta de aquí. Luego vamos a ver la proteinquinasa B dependiente de calcio calmodulina. Y esta de acá es la que menos se usa, ya, pero está colocada, que es el factor B transformante del crecimiento activado por la proteinquinasa 1. ¿Ya? Y obviamente, como les dije, esta aparece cuando hay mayor cantidad de MP y por el contrario, disminuida cantidad de ATP. Acá está elevada relación intracelular de MP. Acá hay más MP, menos ATP. Y esto va a favorecer su activación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta, acuérdense que responde a bajas cargas energéticas en el cuerpo, en el organismo, ¿ya? Se activa por la fosforilación, que ya hemos visto en la cadena alfa, en la posición de la treonina, en la 172, por estas tres de aquí. Estas tres quinasas se van a encargar de fosforilar y activar la MPK. Ya. Y esto lo que va a hacer es transformar de estas dos ADPs o AMPs que podemos encontrar ADP y las transforma en, acá es AMP, ATP, trifosfato, monofosfato, o sea, un fosfato y acá hay tres fosfatos y dos ADP, en cada ADP hay dos fosfatos, difosfato, por dos, cuatro, suman lo mismo, ¿ya? Un ATP y un AMP, ¿listo? Mayormente este equilibrio está dado para el lado de acá, para el lado derecho, para la formación de MP y ATP. Y este ATP es lo que estamos buscando. Así que en este caso el MPK estaría favorecido en el momento en donde tenemos mayor cantidad de glucagón en sangre, porque hemos dejado de consumir alimentos por un gran periodo de tiempo. Entonces la insulina disminuye, aumenta el glucagón y esto estimula lo que es la adenilatociclasa. Si se acuerdan, AMP cíclico, adenilatociclasa activa la proteinquinasa fosforila, dependiendo, bueno, de lo que estemos viendo, y esto también tiene mucho que ver con lo que es el MPK. Bien. Ok, vamos a pasar a la carnecita del tema, que es lo que es la integración metabólica como tal. Bien, préstame mucha atención a esta parte, porque vamos a recordar cositas pasadas, ¿ya? Me estoy muriendo. Ya, músculo. Vamos a hablar del músculo. Estamos hablando de integración metabólica y estamos hablando de MPK, es decir, momentos en donde nosotros estamos en baja carga energética, ¿ya? Baja carga energética. No se olviden de eso porque esto tiene mucho que ver. Baja carga energética.
En el músculo vamos a movilizar el GLUT4. El GLUT4 se transloca el GLUT4 en la membrana para el ingreso de la glucosa. ¿Para qué ingresa glucosa? Para la vía glucolítica. Y para demás procesos dependientes de glucosa. También vamos a promover la oxidación de ácidos grasos. Oxidación vendría a ser procesos catabólicos, en donde nosotros literalmente estamos degradando los ácidos grasos. ¿Qué proceso de oxidación de ácidos grasos conocemos? Conocemos la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿En dónde sucede eso? En la mitocondria. Esta beta-oxidación, no sé si se acuerden, pero si no, lo vamos a recordar. Estos lípidos, ya chicos, lípidos 1 creo, lípidos 2, bueno, no importa. Pero te dejo una pregunta. Esta beta oxidación, acuérdense que es, vamos a, voy a poner, ya, acá van a ser las notitas, ya, porque quiero que recuerden todo esto, porque esto es como un repaso, pues, ¿no? Beta oxidación, ¿qué era la beta oxidación? Nosotros tenemos acetil-CoA, ¿se acuerdan? Acetil-CoA, pensé, ya. ¿Esta acetil-CoA de dónde viene? Ya, ahorita les explico mejor, ¿ya? No importa, primero quédense con acetil-CoA. Esto, no, perdón. Nosotros vamos a ver que la beta-oxidación quiere formar acetil-CoA. ¿Y de dónde viene? De ácidos grasos. Un ácido graso que nosotros formamos en el organismo, es el primer ácido graso que formamos, es el ácido graso palmítico, ¿verdad? Y este palmítico, no recuerdo cuántos carbonos tiene, pero pongamos que tiene 16 carbonos. Creo que tenía 16, pero antes de decirles, 16 carbonos. Y en la beta-oxidación nosotros vamos a ir quitando 2 carbonos, cada 2 carbonos, cada 2 carbonos. De 16 vamos a pasar a 14, luego a 12, luego a 10, luego a 8, y así, 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 así. Y en cada uno de estas disminuciones de 2 carbonos, vamos a eliminar una molécula de acil-CoA. Además de dos moléculas muy importantes, que es el NADH y el FADH2. ¿Y para qué eliminamos estos de acá? Estos de acá son nuestra fuente de energía. Esto es lo que yo estoy buscando en este proceso de baja carga energética, darme energía. Y en este proceso de oxidación nosotros eliminamos este NADH y este FADH2, ¿ya? Y este NADH y este FADH2, ¿cómo nos dan energía? Porque estos viajan corriendito a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y esta cadena transportadora de electrones, ya sabemos cómo funciona. Estas dos, ya. Estas dos, bueno, vamos a tener nuestros complejos enzimáticos. Tenemos complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. El 2 eh, existe nada más, ¿no? El complejo 1 es en donde empieza el NADH y en el siguiente empieza el FADH2, acuérdense. Y por cada uno nosotros teníamos producción de ATP. Por NADH nosotros producíamos 3 moléculas de ATP, pero para ser sinceros, en realidad se producen 2.5. Pero para fines prácticos y para fines de su examen solamente digan 3. Y para FADH2 producimos 2 moléculas de ATP, pero en la realidad solamente producimos 1.5. Pero como lo mismo, para fines prácticos, quédense con 3 y quédense con 2. Entonces, si yo tengo en este ácido graso palmítico, que es mi beta-oxidación de mi ácido graso que está viniendo, que es de 16 carbonos, y yo voy a ir bajando en la beta-oxidación cada 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, así, en cada 2 carbonos yo elimino un acetil-CoA. Queda. ¿Este acetil-CoA dónde va a ir? Perdón. Este acetil-CoA se va a ir a formar cuerpos cetónicos. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? También son una fuente de energía. Entonces, estos normalmente se dan en una fase de baja carga energética, en donde la glucosa ya no la tenemos en mucha cantidad. Así que tenemos que empezar a sobrellevar nuestra energía con otras moléculas de energía, como son los cuerpos cetónicos, como son los ácidos grasos que estamos viendo aquí con el ácido palmítico. Bien. Y ahora esta es producción de energía. Ahora vamos a pensar un poquito y vamos a sacar las matemáticas. Si por cada 2 carbonos que yo estoy disminuyendo de mi ácido palmítico, que es mi ácido graso, yo boto un acetil-CoA, que eso no importa, porque los acetiles-CoA se van a ir a formar cuerpos cetónicos en el hígado, porque en el hígado es el único lugar en donde se forman los cuerpos cetónicos, pero casualmente es el único lugar en donde no se utilizan, por eso lo vamos a ver luego. Bien, pero esto es lo que yo quiero que se enfoquen. Si yo elimino en cada uno 2, 2, acá hay 2, acá hay 2, 4, acá hay 2, 6, 8, espérense, 6, 8, 6, 4, hay 4, 2. 1, 2, 3, 4. Ya. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
¿Sí, no? Ya. Si yo tengo 14 moléculas de NADH, 14 moléculas de FADH2 y cada uno de estos 14 lo multiplico por 3 y lo multiplico por 2, imagínense cuántas moléculas de ATP me puede producir esta beta oxidación. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces, eso es la beta-oxidación, por eso se promueve en este caso de baja carga energética, porque yo necesito energía. Entonces, estimulo procesos degradativos, procesos catabólicos, procesos oxidativos, como lo que es la beta-oxidación. ¿Listo? Ya, lo recordamos y ya está. Estimulación de la biogénesis mitocondrial. Biogénesis mitocondrial puede referirse a un aumento de tamaño o un aumento de número. En la mitocondria se realizan la mayor cantidad de procesos formadores de energía. Ejemplo, la beta-oxidación. Ejemplo, el ciclo de Krebs. Ejemplo, la cadena transportadora de electrones. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos se necesitan para la producción de energía, la mitocondria. Luego tenemos la síntesis de proteínas. Pero la síntesis de proteínas, cuando vean anabolismo, creación, formación, síntesis de energía. Para sintetizar algo yo necesito energía. Entonces, y acuérdense que yo lo que estoy haciendo es priorizar mi uso de energía. Entonces, la inhibición de síntesis de energía es para utilizar menos ATP y para derivarlo a procesos que prioricen este uso. Por eso, en estos procesos de baja carga energética, la síntesis o la formación o los procesos anabólicos, la formación de ATP, el uso de ATP, perdón, va a ir disminuyendo. Entonces se inhibe la síntesis, se inhibe el consumo de ATP. ¿Listo? Ya, listo. Es horrible. Ya, listo. Otra cosa. Vamos a ver, ya el hígado. Pues el hígado que es nuestra estrellita en todos, literalmente todos los temas. Em, Bien, en el hígado vamos a ver que también se estimula la captación de glucosa. ¿Cómo se llama el GLUT que estimula la captación de glucosa? Pregunta capciosa, es el GLUT2, ¿ya? Se inhibe la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, génesis vendría a ser síntesis. Se usa energía, inhibe. Listo. Estimula la oxidación de ácidos grasos. Ya hemos visto qué es la oxidación de ácidos grasos. Beta-oxidación. Produce ATP, pues un montón de ATP. Estos son procesos catabólicos degradativos en el que yo voy a eliminar ATP para mi uso en el organismo. Bien. Ya. Listo. Y luego vamos a ver la inhibición de la síntesis de colesterol. Síntesis, procesos que consumen ATP. Síntesis de ácidos grasos también consume ATP. Y síntesis de proteínas también consume ATP. Así que estos también están inhibidos. ¿Listo? El páncreas, que es lo más facilita, entre comillas, inhibe la secreción de insulina. Si yo tengo baja carga energética, significa que mi glucosa está disminuida, significa que he dejado de consumir alimentos hace un buen tiempo. Y eso significa que la insulina deja de ser estimulada y por el contrario empieza la estimulación del glucagón. Perdón, del glucagón. Y esta insulina mayormente promueve lo que son los procesos anabólicos también. ¿Bien? Entonces estos procesos anabólicos también tienen que estar silenciados, así que esta insulina es inhibida y es disminuida. ¿Listo? Bien. Y le vamos a hablar de nuestro corazón. En el corazón no se vayan a olvidar, también datito adicional, que depende mayormente en un 60 hasta un 70% de los ácidos grasos. ¿Ya? Espérense. Listo. Favorece la captación de glucosa. Ay, ya. Favorece la captación de glucosa también en este paso en el que el corazón también puede utilizar glucosa, lo utiliza en menor proporción, pero también lo puede utilizar. Va a estimular la captación de glucosa, estimula la glucólisis, lisis. Estamos viendo de un proceso degradativo, la vía glucolítica, ¿ya? En donde, ya bueno, ya sabemos la vía glucolítica, creo que no tengo una foto de la vía glucolítica. No, no tengo. Acá tengo una foto de la vía glucolítica. Más grande no puede ser. Ya. Esta es la vía glucolítica. Entra mi glucosa y mi paso final es formar piruvato. Eso es lo que yo quiero. Y mi vía glucolítica literalmente hace eso. Lisis, glicólisis, degradación.
y forma piruvato, utilizo 2 moléculas de ATP para esto. Sí, es verdad, no debería utilizarla, pues si yo estoy hablando de baja carga energética, yo no quiero consumir ATP, al contrario, quiero producirla. Bien, este proceso de la vía glucolítica utiliza 2 ATP, sí, pero forma 4 ATPs y la ganancia neta entonces vendría a ser 2 moléculas de ATP. Al final, digamos que consumo un poco de energía para producir más. Entonces, la pirolítica también se promueve. ¿Listo? Y ya, ya, vamos a regresar a la parte anterior. Aquí. Le chico. Estimula la oxidación de ácidos grasos. Ya hemos visto que es la oxidación de ácidos grasos. Es la beta-oxidación, la producción de bastante ATP. Obviamente este también está estimulado. Y vamos a pasar por último al tejido adiposo. Al tejido adiposo. Mi nariz. Ya. En el tejido adiposo vamos a ver que se inhibe la lipólisis. Se inhibe la lipólisis. ¿Y por qué se inhibe la lipólisis? Y la lipólisis, estamos hablando de lisis. Lisis, que es degradación. La lipólisis es un proceso en donde nosotros vamos a ver que los triglicéridos, que es nuestro almacenamiento de energía, se va a degradar en ácidos grasos y en glicerol. Acuérdense que el glicerol no entra en tejido adiposo y por el contrario, el glicerol se va al hígado, porque es la única. Eso también es como un repasito, recordar es volver a vivir. Glicerol se va al hígado. ¿Por qué se va al hígado y por qué no se puede quedar en el tejido adiposo? Porque en el hígado tenemos una enzima que no tiene ningún otro organismo, otro órgano, que es la gliceroquinasa, que se encarga de fosforilarla en glicerol 3-fosfato. Ya, ojito a esto, ojito. Ya, por favor, chicos, no se vayan a olvidar de eso. Y por el contrario, los ácidos grasos en el tejido, ¿cómo se llama? En el tejido adiposo, los ácidos grasos se van ¿a dónde? Se van a formar, bueno, ¿por qué? Porque estos ácidos grasos, cuando nosotros estamos liberándolos, utilizan o necesitan activarse en acil-CoA. No vayan a creer que los triglicéridos son solamente ácidos grasos como acetil-CoA. Ya. El ácido graso, perdón, los triglicéridos es un esqueleto de glicerol y 3 ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos que estamos viendo acá liberados son acil-CoA. Ya, acil-CoA. No es acetil-CoA, es acil-CoA. Y para que estos acetiles-CoA se, se unan al glicerol para formar ácidos grasos, estos necesitan activarse. Y para activarse necesitan ATP. Y yo estoy en un proceso de baja carga energética. Yo no quiero utilizar más ATP. Entonces no se favorece la lipólisis porque necesito utilizar energía para la activación de estos ácidos grasos. Y como yo no quiero utilizar más energía innecesariamente, no la estimulo. Ya. Ajá, mi nariz. Ya. Y por último, inhibe la síntesis de ácidos grasos. Obviamente estamos hablando de síntesis y estimula la oxidación, la beta-oxidación de ácidos grasos, que también ya la hemos visto muchas veces. Ok. Quiero ver si hay otro procesito más que teníamos que ver. Y ya les he dicho que no. Felicitaciones a eso. Está bien. Ok. Eso ya lo hemos visto. En el corazón también ya lo hemos visto, en el músculo también, en el hígado y en el páncreas. ¿Ok? Creo que sí, ya lo tenemos todo. Ok, sí, listo. Esto vendría a ser todo lo que hablamos con nuestra AMPK, que es nuestra enzima reguladora maestra, que lo reduce. Ya. Entonces todo esto sucede en los procesos de baja carga energética, en donde tenemos baja cantidad de ATP, por el contrario tenemos alta cantidad de MP o ADP, y nosotros necesitamos derivar nuestros procesos químicos a priorizarlos a las cosas más importantes. Por eso no favorecemos los procesos sintéticos anabólicos dependientes de energía y por el contrario estimulamos los procesos catabólicos o degradativos u oxidativos para producir ATP. ¿Listo? Bien. Datito adicional antes de pasar.
Una persona de aproximadamente 70 kilos, que es una persona normal, de peso normal, de peso estándar, entre comillas, em, produce mucha cantidad de ATP. Aproximadamente la misma cantidad de su peso, 70, 40 kilos de ATP. Pero nosotros tenemos la facilidad de ni bien sintetizamos, ni bien lo utilizamos. O sea que si yo sintetizo 70 kilos de ATP, utilizo los 70 kilos de ATP. Pero esto, eh, mm, cuando yo tengo una piscina, vamos a utilizar una analogía ya. Tengo una piscina y yo la estoy llenando, que mi manguera la estoy llenando, y voy quitando el agua. Siempre queda un poquito, siempre queda alguito, o sea, no es como que termino de quitarla todo en un solo uso, siempre queda un restito. Y ese restito, a pesar de que obviamente yo sintetizo, utilizo, no me queda, se supone nada, pero siempre queda alguito. Y ese alguito equivale aproximadamente a 250 gramos, más o menos, de ATP. ¿Ya? Entonces es nuestro contenido de ATP en el ser humano, en ese proceso, en ese tiempo entre utilizamos ATP. ¿Ya? Y mencionar también que todos estos procesos se realizan en un estado estacionario. Es decir, estado estacionario vendría a ser lo que exactamente les acabo de decir. Lo que sintetizamos, lo utilizamos. Lo que consumimos, lo degradamos. ¿Ya? Ay, ya. Así que la velocidad de formación de metabolitos es igual a la velocidad de su uso o de su degradación. ¿Ya? Así que todo está perfectamente regulado. ¿Listo, chicos? Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las fases de la ingesta de alimentos. Y esto literalmente va a ser un recordar nada más, porque ustedes ya lo saben muy bien. La fase postprandial de 0 a 4 horas. Vamos a empezar con nuestro hígado, que es nuestra parte más importante, ¿ya? El hígado. Bien, chicos, a ver. En el hígado vamos a ver nosotros vamos a tener carbohidratos, aminoácidos, proteínas, ¿no? Y bueno, a grasa, lípidos, ácidos grasos, ¿ya? En nuestro hígado, bueno, postprandial, mencionamos a un conocimiento básico, hay alta cantidad de insulina, ¿listo? En el hígado vamos a ver el carbohidrato. Prácticamente en el hígado, como les digo, es nuestra estrella de todas las clases de bioquímica. Nuestro hígado realiza prácticamente todo. Así que cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de vía glucolítica. Bueno, no creo que lo escriba todo porque si no me muero de eternidad. Pero es vía glucolítica, ciclo de Krebs, vía las pentosas, cadena transportadora de electrones, vía de los ácidos urónicos, bueno, pentosa, bueno, todas esas que ya ustedes saben, ¿no? Pentosa, urónicos, ya. Em, y bueno, un montón de síntesis de un montón de otras cosas más. Utilizamos, por ejemplo, la síntesis de colesterol en el hígado, síntesis de eh, ácidos grasos, de fosfolípidos, de triglicéridos, etcétera, etcétera. Respecto a lo que son los aminoácidos, sintetizamos proteínas. Uy, ya, sintetizamos proteínas, obviamente. Estamos hablando de una fase postprandial en donde abundamos en energía, así que podemos utilizarlo o derivarlo para procesos sintéticos, anabólicos, en donde utilizamos ATP, porque tenemos mucha energía. Entonces, sí podemos hacer la síntesis de proteínas, ya. Y obviamente en este vamos a eliminar un poquito de urea. Y respecto a lo que son los ácidos grasos, podemos ver lo que son la síntesis de triglicéridos, o sea, nuestra síntesis de almacenamiento. Acá en los carbohidratos vamos a ver la síntesis de glucógeno, es básico, porque como tenemos tanta energía, podemos empezar a almacenarla para cuando ya no la tengamos. Entonces acá tenemos la síntesis de triglicéridos y respecto a lo que son los ácidos grasos, podemos ver que vamos a utilizarlo para alargar o desaturar em, las cadenas de ácidos grasos. Ya, ya. Y
Cuando hablamos de tejido adiposo, en el tejido adiposo en la fase postprandial vamos a hacer algo parecido. Primero, obviamente, tenemos que ingresar la glucosa. Así que primero translocamos nuestro GLUT4. Acuérdense que el GLUT4 es en todas las demás, en el hígado es GLUT2. Yep. Acá vamos a ver que en la fase postprandial van a llegar nuestras lipoproteínas, nuestros kilomicrones, nuestras VLDL, y van a estar acá dejando todos sus triglicéridos, ¿bien? Así que acá vamos a ver que, acuérdense que cuando llegaba a los kilomicrones en las VLDL, con su ApoC2, activaba ¿qué cosa? La lipasa lipoproteica. Y esta lipasa lipoproteica permitía que se liberaran los triglicéridos y se dividieran en ácidos grasos que se mantenían en el tejido adiposo y glicerol que viajaba directo al hígado. ¿Ya? Entonces, esto es lípidos 1, ¿verdad, chicos? Lípidos 1. Las lipoproteínas, los kilomicrones, acá vamos a hacer el repositorio. Kilomicrones y las VLDL. Las VLDL. Los kilomicrones hablan de lípidos exógenos, o sea, consumidos en la dieta, y los VLDL hablan de lípidos endógenos, o sea, que nosotros producimos, ¿ya? Y estos dos viajan a nuestro tejido adiposo en la fase postprandial. Obviamente, ya podemos sacarlo por kilomicrones. Obviamente, acabamos de comer y los kilomicrones van a viajar. Entonces, en ese momento estamos recién con alimentación. Así que estamos en fase postprandial de 0 a 4 horas de haber consumido. Estos viajan al tejido adiposo y ambos tienen su apolipoproteína, o sea, una proteína de la lipoproteína, que las proteínas de las lipoproteínas se llaman apolipoproteínas, ¿ya? Entonces, estas tenemos a la ApoC2. Y esta ApoC2 es muy importante porque esta, que es estimulada por la insulina, más no activada por ella, ¿ya? Se une a la lipasa lipoproteica y la activa. A la lipasa lipoproteica y activa. Y esta lipasa lipoproteica, con estos kilomicrones y VLDL, que acuérdense que hicieron la resíntesis intestinal, o sea, que eh, mm, mm, ya, alimentación, alimentación, tenemos, tenemos que llevar nuestros nutrientes a las microvellosidades del intestino, ¿verdad? Para que puedan ser absorbidas. Estas microvellosidades no son vellosidades, son microvellosidades por si acaso. Ya, son microvellosidades en el enterocito, que son las células del intestino delgado, tienen que llegar a través de sus micelas, ¿verdad? Micela simple, micela mixta. Primero micela simple, luego micela mixta. Micela simple está compuesta solamente de nuestras sales biliares. Y luego tenemos nuestra micela mixta, que ya tiene todo. O sea, que em, tiene el beta monocilglicerol, el alfa monocilglicerol, tiene fosfolípidos, tiene vitaminas liposolubles, tiene ya todos sus compuestos, ¿no? Entonces, todos estos ingresan al enterocito y estos van a ingresar así, separaditos, así. Pero cuando ya ingresan al enterocito, estos van a resintetizar, es decir, que el beta monocilglicerol no va a entrar como beta monocilglicerol, sino que va a formarse otra vez como triglicérido. Y acuérdense que si les preguntan cuál es el monoacilglicerol, entre comillas, que se utiliza en mayor cantidad, en mayor proporción para la formación de triglicéridos, vendría a ser el beta monocilglicerol, que es el que se absorbe en un 70% aproximadamente, a diferencia del alfa monocilglicerol que se absorbe en un 5, si no me equivoco, pero siempre es la prioridad del beta monocilglicerol, ¿ya? Y también vamos a ver ácidos grasos no esterificados, ¿no? Que en cada proceso de hidrólisis de triglicéridos, acuérdense que se hidrolizaban los triglicéridos em, por la lipasa pancreática. Estamos hablando de lípidos 1, chicos, ¿no? Bien. Lípidos 1, acuérdense que se hidrolizaban los triglicéridos por nuestra lipasa pancreática, más la ayudadita de nuestra colipasa, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué hacía la colipasa? ¿Qué hacía la colipasa, chicos? La colipasa protegía a la lipasa pancreática de la inhibición del ácido clorhídrico. Entonces, perdón, de las sales biliares, de las sales biliares. Entonces, estas hidrolizaban nuestro triglicérido y así es como viajaban en las micelas mixtas. Pero en el enterocito
Cuando llega al intestino delgado, estos se tienen que resintetizar y ya no viajan como alfa monosilglicerol, como beta monosilglicerol, como ácidos grasos no esterificados, no, sino que van a juntarse y van a formar triglicéridos. Ahora sí forman los triglicéridos, ¿ya? Ok, entonces llegan al tejido adiposo como mis famosos triglicéridos y estos triglicéridos otra vez se van a hidrolizar a través de la lipasa lipoproteica activada por su unión con el ApoC2, estimulada por la insulina. No activada, estimulada, ¿ya? Estos triglicéridos entonces se van a descomponer en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol, nunca de los jamases, ingresa al tejido adiposo porque no tenemos nuestra enzima gliceroquinasa, esa por el contrario viaja al hígado. Al hígado. Y el ácido graso, los ácidos grasos sí se quedan en el tejido adiposo. ¿Ya, chicos? ¿Y por qué dije todo esto? Ah, ya. Ah, claro, porque se induce la lipasa lipoproteica de la insulina. Ya todo esto pasa en la fase postprandial, en el tejido adiposo. Además, se transloca el GLUT4 y además se sintetizan triglicéridos. ¿Por qué se sintetizan triglicéridos? Porque acá tengo mis ácidos grasos y el glicerol no se puede quedar. ¿De dónde se obtiene entonces el glicerol 3-fosfato, que es justamente lo que yo necesito? Ay, mi nariz. Este glicerol, acuérdense que para formar triglicéridos, yo no necesito glicerol, yo necesito glicerol 3-fosfato, que es muy diferente, ¿ya? Y este glicerol 3-fosfato lo obtengo ¿de dónde? De la vía glucolítica. ¿De dónde? Del tejido adiposo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este glicerol no me sirve acá tampoco en el tejido adiposo, sino que se va al hígado. Y acá se fosforila en glicerol 3-fosfato. Aquí, obviamente, también se puede hacer la síntesis de triglicéridos. Acá está la síntesis de triglicéridos. En el hígado también se puede hacer síntesis de triglicéridos. En el tejido adiposo, obviamente que también, con los ácidos grasos traídos por las lipoproteínas y el glicerol 3-fosfato formado por la vía glucolítica. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos, ¿cómo era la síntesis de triglicéridos? Lípidos 3, tema de lípidos 3, era glicerol 3-fosfato más ácidos grasos activados que se suman como acil-CoA. Acil-CoA. ¿Ya? Y obviamente se utilizan 3 acil-CoA y glicerol 3-fosfato. Y estos se unen y forman mis triglicéridos. ¿Listo? ¿Ya? Bien, chiquis. Vamos a pasar. Ya. Fase postprandial en nuestros músculos. Fase postprandial en nuestro músculo. Obviamente, mucha glucosa, captación de glucosa. ¿Quién me capta glucosa? El GLUT4. ¿Qué más? Vamos a hacer, obviamente, con nuestra glucosa, vía glucolítica. ¿Qué también vamos a hacer? Espérense. Vía glucolítica. ¿Qué también vamos a hacer? Vamos a hacer ciclo de Krebs. ¿Qué también vamos a hacer? Vamos a hacer síntesis de nuestro almacén, glucógeno. Espérense. Listo. Y vamos a ver que respecto a el músculo también hace una cosa muy importante en lo que es la fase postprandial, que son la síntesis de proteínas. Y no se vayan a olvidar de esto, porque en la fase postabsortiva el músculo adquiere otra función, que también engloba las proteínas, pero eso lo vamos a ver luego. Ya, mi nariz. Lo vamos a ver en el cerebro. En el cerebro también vamos a ver captación de glucosa, pero ya no por GLUT4 y mucho menos por GLUT2. Vamos a verlo por GLUT1. Aunque estos pueden variar. Puede ser GLUT1, puede ser GLUT3 o puede ser GLUT5. Dependiendo de qué células. Pueden ser dependiendo de microglías, de astrocitos y de no sé qué otro. De microglías, astrocitos y uno más. Neuronas, creo. Y dependiendo de eso, ingresa la glucosa por GLUT1, GLUT3, GLUT5. ¿Ya? Obviamente acá vamos a ver que nuestra glucosa va a ser lo mismo, ¿no? Vía glucolítica o glicólisis y nuestro ciclo de Krebs.
¿ya? Y con nuestros aminoácidos, o sea, nuestras proteínas, van a sintetizar neurotransmisores. Ujú. Acuérdense que los neurotransmisores se están produciendo, sintetizando todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si yo digo que la síntesis de neurotransmisores se da todo el tiempo, incluso si estoy durmiendo, y cuando yo estoy durmiendo hay un ayuno nocturno, porque yo no estoy comiendo cuando estoy durmiendo, y se supone que uno duerme 8 horas, se supone. Ya, entonces, si se supone que nosotros dormimos 8 horas y cuando hablamos de fase de 8 horas, ya estaríamos hablando de una fase posabsortiva. Entonces, ¿cómo yo sintetizo neurotransmisores? No, pasa que en fase posabsortiva yo dejo de sintetizar neurotransmisores. Eso es mentira. Siempre estamos sintetizando neurotransmisores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque la glucosa tiene prioridad en algunos tejidos dependientes 100% de glucosa. El cerebro no es 100% dependiente de glucosa como tal. Más o menos a partir de los 3, 5 días o incluso de los 20 días, este cerebro depende de los cuerpos cetónicos. Pero, em, o sea, si les preguntan en clases, seminarios, seguramente les han preguntado varias veces, y en clases, seminarios, seguramente les han dicho que el cerebro es glucosa, glucosa, glucosa y solo glucosa. Y es que sí, en realidad el cerebro mayormente trabaja solamente con glucosa. Pero podemos ver que en algunas ocasiones puede sobrevivir con los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero este neurotransmisores, como les digo, depende del uso de glucosa. Entonces, ¿cuáles son algunos de nuestros tejidos? Por eso les digo que existen varias moléculas energéticas. Tenemos ácidos grasos, tenemos cuerpos cetónicos, tenemos aminoácidos, y todas estas se utilizan en otros órganos que no necesiten de la glucosa. ¿Para qué? Para que la glucosa sí vaya a tejidos dependientes o que necesitan la glucosa. Y algunos de esos tejidos que dependen de esta glucosa y que de verdad necesitan esta glucosa, uno de ellos es el cerebro. ¿Para qué? Para la síntesis de neurotransmisores, por ejemplo. Y otro de esos tejidos 100% dependientes de glucosa, y este sí es 100% dependiente de glucosa, son los eritrocitos o los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, ¿por qué son 100% dependientes de glucosa? Estos también captan glucosa, pero ¿por qué? Porque estos no tienen mitocondria. Espérense. Mira ahí. Ya, no tienen mitocondria. Espérense un ratito. Y la verdad es que la mitocondria literalmente favorece un montón de procesos dependientes de varias cosas, no solo glucosa. Por ejemplo, puede utilizar lo que es la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para producir energía. Pero como no tenemos mitocondria, no podemos utilizar ácidos grasos y por ende solo depende de lo que es la glucosa. Acuérdense que la vía glucolítica no se da en la mitocondria, se da en el citoplasma. Y obviamente el eritrocito sí tiene citoplasma, no tiene mitocondria. Así que esto permite que los eritrocitos sean 100% dependientes de glucosa. Y esto se da únicamente a través de la vía glucolítica. Ya. Así que, ¿qué hace la glucosa en el eritrocito? Ciclo de Krebs, nada que ver, no tiene mitocondria. Cadena transportadora de electrones, mucho menos. Vía de las pentosas, ni hablar. Vía de los ácidos únicos, nada. Vía glucolítica es lo único que hace. Y como datito adicional para recordar, o sea, como repasito, la vía glucolítica en los eritrocitos, normalmente nosotros botamos piruvato, ¿verdad? Piruvato es nuestro destino final en la vía glucolítica. Y este piruvato dentro de la mitocondria, perdón, no dentro. Y ahora sí. Dentro de la mitocondria forma oxalacetato y forma malato. Y estos juntos en la mitocondria, perdón, oxalacetato, malato, perdón, oxalacetato y acetil-CoA. Ya, eso es en el ciclo de Krebs. Forma oxalacetato y acetil-CoA. Pero acuérdense que este acetil-CoA o este oxalacetato no pueden salir de la mitocondria así como así. Estos tienen que salir de manera diferente. ¿Y cómo salen? Salen como citrato. ¿Ya? No sé si lo tengo acá en lo tengo acá en... Ah, sí, acá lo tengo. Ya, acá está. Bien, acá tengo el piruvato y dentro de la mitocondria, ¿ya? Forman oxalacetato y acetil-CoA. Y estos de aquí nunca jamás salen de la mitocondria como acetil-CoA. Este sale como citrato. Ay, ¿qué pasa? ¿Ya?
Piruvato por piruvato carboxilasa. Vaya que les preguntan por si acaso las enzimas, así que sería bueno que se las sepan, ¿ya? Piruvato oxalacetato por piruvato carboxilasa y piruvato acetil-CoA por piruvato deshidrogenasa. Y estas dos por una citrato sintasa forman citrato. Y este citrato sale de la mitocondria y de la mitocondria se vuelve a formar acetil-CoA, que en un 10% nada más produce colesterol, síntesis de colesterol en el hígado, porque acuérdense que este proceso nunca jamás va a suceder en los eritrocitos, que es lo que estábamos hablando, cuando tiene mitocondria. Y otra partecita de esto va a formar los ácidos grasos, ¿ya? Por la ácido graso sintasa, a través de la acetil-CoA carboxilasa, malonil-CoA y luego las ácidos grasos, ¿ya? Pero eso quiero que se queden con esto. Si el eritrocito no tiene mitocondria, el piruvato no puede ingresar a hacer el ciclo de Krebs, porque eso de acá es ciclo de Krebs, ya chicos, esto es ciclo de Krebs. Ya, pero no tiene mitocondria los eritrocitos. Ya. Entonces, si no tiene mitocondria los eritrocitos, ¿qué hace el piruvato? El piruvato va corriendo a formar ácido láctico o lactato. ¿Y qué hacía? ¿Cómo se llama la enzima que hace la piruvato lactato? Piruvato lactato, la lactato deshidrogenasa. Y lactato deshidrogenasa trabaja con mi NADH y forma NAT. ¿Y qué hacía mi NAT? Chicos, ¿qué hacía mi NAT? Mi NAT iba corriendo a mantener funcionando la vía glucolítica. ¿Para qué? Para que siga dependiendo mi eritrocito solo de la vía glucolítica. El NAT favorece la activación de la vía glucolítica, favorece que siga funcionando la vía glucolítica. Entonces, ¿cuáles eran los 3 órganos que me daban lactato al hígado? Porque este lactato que se forma acá va corriendo al hígado. Y solamente son 3 órganos que me dan lactato o que producen lactato, que yo les he mencionado muchas veces. Uno de ellos, obviamente, es el eritrocito. El otro es el músculo. Este también forma lactato. ¿Por qué forma lactato si este sí tiene mitocondria y tiene ciclo de Krebs? Porque, por ejemplo, para las personas que van al gimnasio, cuando están haciendo mucho ejercicio, cuando están haciendo mucho ejercicio, cuando están haciendo mucho ejercicio, mi oxígeno, mi músculo necesita mayor oxigenación, ¿ya? Entonces, esto hace que los procesos dependientes de oxígeno, como el ciclo de Krebs, por ejemplo, que depende de oxígeno, es un proceso aeróbico, estos procesos van a disminuir. ¿Por qué disminuyen? Porque obviamente mi músculo necesita mayor captación de oxígeno y entonces puede derivar, o sea, priorizar procesos más importantes, como es el saturarse el propio músculo del oxígeno que necesita. Y al ciclo de Krebs lo deja de lado. En este momento se da un proceso de energía anaeróbica. ¿Y cuál es un proceso que produce energía de forma anaeróbica? La glicólisis. La glicólisis es un proceso anaeróbico, no necesita de oxígeno. Así que esta vía glucolítica en un proceso, por ejemplo, de contracción, en donde hacemos mucho ejercicio para las personas que van al gimnasio, por ejemplo, esta vía glucolítica se va a estimular y va a ir bastante bien. O sea, va a estar bastante ahí, chancando. Entonces, nuestro ciclo de Krebs, que tampoco digo que no va a funcionar en absoluto, capaz y sí, pero va a estar saturado porque su velocidad de oxidación, de trabajo, disminuye, porque no tiene mucho oxígeno, porque todo ese oxígeno lo está agarrando el músculo, que lo necesita. Entonces, este ciclo de Krebs, que tiene poca energía, pero por el contrario, mi vía glucolítica está fabricando un montón de piruvato, se satura. Y este piruvato ya no va a poder entrar al ciclo de Krebs, ya está saturado el ciclo. Entonces, este piruvato se va a formar lactato. ¿Ya? A veces, por eso cuando estamos diciendo que hay esta producción de energía, lactato es un ácido láctico. Entonces, a veces se genera una acidosis. ¿Ya? Una acidosis. Y eso puede generar, por eso a veces cuando hacen ejercicio puede generar un poquito de mareos, un poquito de náuseas, así como dolores, ¿no? Más o menos. Entonces, este lactato es uno de los que se va al hígado también. Entonces, ahí van 2. ¿Y cuál es el otro órgano que produce lactato? Es uno que no hemos visto, que no creo que lo vayamos a ver tampoco, ya terminó el curso, pero es la médula renal. Ya, la médula renal.
La médula renal es otro órgano que también me da lactato. ¿Ya? Listo. Listo, chiquis. ¿Por qué? Tema del metabolismo tisular, clase pasada. La médula renal es una que trabaja con menor cantidad de oxígeno, a diferencia de la corteza renal, que la corteza renal utiliza mayor cantidad de oxígeno. Y ahora, si yo les digo que la médula renal utiliza menor cantidad de oxígeno, ¿cuál sería nuestro ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs estaría menos activo, tendría una velocidad de oxidación disminuida. Y esto hace que la vía glucolítica, que está favorecida porque no depende de oxígeno, forme tanto piruvato que ya no puede ingresar más al ciclo de Krebs y empieza a formar lactato. Médula renal, también producción o productor de lactato. Entonces, 3 órganos producen lactato y que lo llevan al hígado: eritrocitos, músculo, médula renal. Ya, pasamos. Sí, me cansé. Un ratito. Un rato más jugada. Fase posabsortiva, ¿ya? Listo. La fase posabsortiva estamos hablando de aproximadamente 4 a 12 horas de haber comido algo, ¿ya? Entonces, esta es una fase, la fase posabsortiva. Vamos a ver acá. En la fase posabsortiva, lo que buscamos es mantener la glicemia. Ya, siempre nuestros órganos buscan mantener la glicemia. ¿Y quién es uno de los órganos principales que tienen la función más importante, que es mantener la glicemia? Nuestro hígado. Este hígado es el que tiene la función de mantener la glicemia. Y esto se da a través de 2 procesos. ¿Cuáles son esos 2 procesos? No se vayan a olvidar esto jamás. La glucogenólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Espérense un rato, ¿ya? La glucogenólisis es el glucógeno, nuestro almacenamiento de glucosa, nuestro almacenamiento de energía. ¿Y esto dónde lo sintetizamos? ¿En qué momento sintetizamos el glucógeno? En la posabsortiva, tenemos mucha energía. Y esta glucogenólisis, que es nuestro almacén de energía, va a empezar a literalmente lisar, o sea, degradarse, y va a empezar eliminando glucosa, 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 glucosa. ¿Ya? Ya. Esta eliminación de glucosa, glucosa, glucosa se da prioritariamente en unas 16 horas. No, sí, en las primeras 16 horas. Y la gluconeogénesis, que es la fabricación de glucosa a través de compuestos que no son derivados de hidratos de carbono, o sea, de carbohidratos, como aminoácidos, como glicerol, como lactato, todos estos de acá, no se vayan a olvidar porque ahorita los vamos a mencionar. Este gluconeogénesis toma prioridad o toma protagonismo a partir de las 16 horas o más. Ya. Y bueno, estaba abajo y este también, bueno, no sé cómo lo era, pero o sea, ¿me entienden? Ya, entonces, a partir de las 16 horas, en las 16 horas, la glucogenólisis mantiene la glicemia en un 50% y a las 16 horas el otro 50% lo mantiene la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, estos 2 procesos son importantes para mantener la glicemia. La glucogenólisis y la gluconeogénesis. Ya, listo. Gluconeogénesis. ¿Quién realiza la gluconeogénesis? ¿Dónde se realiza la gluconeogénesis? La gluconeogénesis se realiza principalmente en el hígado. Y otro órgano que puede realizar la gluconeogénesis es el riñón, pero no se olviden, metabolismo tisular, chicos, la clase pasada, que el riñón fabrica glucógeno, ajá, le fabrica glucógeno o glucosa para sí mismo, para uso propio. Ya, acuérdense que perdón, el riñón es tacaño, ¿ok? Entonces utiliza para sí mismo. El hígado sí lo utiliza, lo fabrica para todos. Y por último, otro órgano que también puede realizar gluconeogénesis, pero en muy poquito, es el intestino. ¿Ya? Ok.
Gluconeogénesis. Y en la posabsortiva, obviamente, no me olvidé de mencionar, disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Y aumenta Esto es gluconeogénesis. Un enredo total. Pero creo que es importante que lo mencione porque acá lo están mencionando. Ya, lo voy a mencionar después de dar la información básica, ¿ya? Pues en el hígado. Obviamente en el hígado vamos a ver que, y aquí es por eso traje esto. En el hígado, pregunta capciosa, seguramente les van a hacer esta pregunta. Disminuye los niveles de fructosa 6-fosfato. Ya. Y disminuye los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué disminuye? Esperen un ratito que lo encuentro. Acá está. Regulación de la vía glucolítica. Por eso digamos que al final dicen que es más complicado, ¿no? Porque incluye todo, pero sea bueno. A ver, la vía glucolítica. Ya. Primero hay que ver la vía glucolítica. Esta es la vía glucolítica. Acuérdense que la vía glucolítica tenía 3 enzimas reguladoras y esto lo necesito que se acuerden porque esa es la razón por la cual la fructosa 6-fosfato y 2,6-bifosfato está disminuida. No quiero que solo lo memoricen, quiero que lo entiendan, ¿ya? Tenemos 3 enzimas reguladoras. Tenemos la hexoquinasa o la glucoquinasa. Tenemos la fosfofructoquinasa 1, ya, 1, porque hay 2. Y tenemos la piruvato-quinasa. Estas son nuestras 3 enzimas reguladoras. ¿Cuál es, digamos, entre comillas, la más importante? La fosfofructoquinasa 1 porque es una enzima reguladora. Y ahorita lo voy a presentar también, pero eso después. El primer paso en nuestra glucosa, allá, datito, el glucógeno, que yo les dije que era glucogenólisis en la fase posabsortiva, ¿verdad? Las primeras 16 horas son, no, sí, no. A las 16 horas, el 50% de la glicemia se mantiene por la glucogenólisis, que es el degradar glucógeno que se libera como glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Ya, ya. Y ahorita luego lo explico mejor, pero quiero que me entiendan esto primero. La glucosa, por una exoquinasa, se vuelve glucosa 6-fosfato. Y luego fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato está disminuida. ¿Por qué? Porque esta fructosa 6-fosfato se da en la vía glucolítica, pero yo tengo poca glucosa, entonces la vía glucolítica disminuye. Razón número 1 ya está fundamentada. ¿Por qué disminuye la fructosa 6-fosfato? Porque mi vía glucolítica está disminuida y la fructosa 6-fosfato es uno de los precursores de la vía glucolítica. Pero si tengo poca glucosa, hay menos vía glucolítica y menos fructosa 6-fosfato. ¿Listo? Ya. Ahora, fructosa 2,6-bifosfato. Y para eso les muestro esto. La fosfofructoquinasa 1 me pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. ¿Y quién inhibe o quién hace el paso contrario? Porque este es un proceso reversible, pero no con la misma enzima. Esta vendría a ser como una isoenzima, que sí, no sé si se acuerdan de la primera clase de bioquímica. No, igual no se acuerden ya, porque ya para finales. Ya. Isoenzima es una enzima como lo que les mencionaba, que era una enzima proteinquinasa y una enzima o una enzima fosfatasa. Proteinquinasa la que fosforila, fosfatasa la que desfosforila. Y esta es literalmente lo mismo. La isoenzima es fosfofructoquinasa, quinasa, fosforila. Y acá está mi fosfato. Acá tengo un fosfato, ahora tengo 2. Y la fructosa difosfatasa asa desfosforila, o sea, hace el paso contrario. Ahora le quito un grupo fosfato. ¿Listo? Bien. Ay, ay, ay. Ya, esta se da por una fructosa difosfatasa 1. 1. Ahora, si yo tengo la fosfofructoquinasa 2, esta fructosa 6-fosfato ya no se vuelve fructosa 1,6-difosfato, se vuelve fructosa 2,6-difosfato. ¿Y para qué es importante esta fructosa 2,6-difosfato? Y regreso para acá.
La fructosa 2,6-difosfato, que es esta de aquí, es esto, ¿ya? Fructosa 6-fosfato, fructosa fosfofructoquinasa 2, la vuelve fructosa 2,6-difosfato. Esta enzima, bueno, esta fructosa 2,6-difosfato es una enzima inhibidora de la glucogenólisis, perdón, de la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque no necesito, o sea, no necesito sintetizar energía, no necesito sintetizar glucosa independiente de hidratos de carbono, o sea, independiente de glucosa, si tengo glucosa. Tengo glucosa, por eso realizo mi vía glucolítica, pero no necesito sintetizar glucosa a través de compuestos que no sean derivados de los hidratos de carbono. No necesito hacer gluconeogénesis, glucosa desde cero, porque ya tengo glucosa. No tiene sentido. Entonces, esta fructosa 2,6-difosfato inhibe a la gluconeogénesis. ¿Ya? Pero yo estoy en fase posabsortiva. Yo en fase posabsortiva no tengo glucosa. Entonces esta inhibición no puede darse porque yo sí necesito la gluconeogénesis. En la fase posabsortiva yo les estoy diciendo que la gluconeogénesis se ve estimulada. Pero esta fructosa 2,6-bifosfato inhibe la gluconeogénesis. ¿Me entienden? Espérense. Inhibe la gluconeogénesis. Pero en fase posabsortiva yo ya no tengo, se supone. O sea, tengo, pero tengo poquita glucosa. Ujú. Entonces yo necesito fabricar glucosa a través de compuestos que no sean precursores de hidratos de carbono. Como no tengo glucosa ya, la gluconeogénesis sí debería ser estimulada y por ende tengo que disminuir tengo que disminuir al inhibidor de la gluconeogénesis. ¿Y cuál es el inhibidor de la gluconeogénesis? La fructosa 2,6-difosfato, ¿ya? Por eso disminuye la fructosa 2,6-difosfato. Y también por eso disminuye la fructosa 6-fosfato. Espero que me hayan entendido también, porque si no ya, pues. Ya. Luego tengo la inactivación de la fosfofructoquinasa 1. Fosfofructoquinasa. Ay, no me acuerdo cómo se escribía. Fosfofructoquinasa 1. ¿Quién es esta enzima? Esta enzima va a estar inhibida. ¿Por qué está inhibida la fosfofructoquinasa 1? Porque es una enzima reguladora de la vía glucolítica. Pero como les menciono, la vía glucolítica está disminuida porque tenemos poca glucosa. Fase posabsortiva, esta no está, está inhibida también. Bueno, inactivada. Uy, chicos. Bueno, chicos, un ratito. Vayan con su familia, ¿ok? Voy a parar un ratito la grabación. Podemos salir un ratito. La clase no. Listo. Bien, parte 2, post-sismo. Ya. Ok. Bien, vamos a ver que hay una reducción de lo que es la vía de las pentosas. ¿Por qué también hay una reducción de la vía de las pentosas? Porque la vía de las pentosas, vamos a ir concisas, ¿ya? La vía de las pentosas fabrica NADPH. Ya, este NADPH es un compuesto o es una molécula que es muy importante para síntesis de biomoléculas orgánicas importantes. Entonces, como este NADPH es importante para síntesis de moléculas y nosotros estamos en fase posabsortiva, en donde nosotros priorizamos procesos catabólicos, en donde vamos a liberar energía y no consumirla. em, Esta de acá va a estar inhibida, ¿no? Va a estar disminuida, va a estar reducida. No inhibida, pero reducida su actividad, ¿ya? Porque esta NADPH que favorece procesos sintéticos tiene que estar tiene que estar reducida, eh, porque en la fase posabsortiva tenemos poca energía y priorizamos lo que son procesos degradativos, catabólicos, oxidativos. Y obviamente también vamos a ver una disminución en lo que son
Y de momento vamos a ver qué es la disminución de ácidos grasos, ¿ya? Que es la disminución en la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con síntesis en la fase posabsortiva mayormente está disminuido. Y por último, en el tejido adiposo vamos a ver que se da la liberación de ácidos grasos y se estimula el sistema de enilato ciclasa por el glucagón. ¿Qué es eso? Es un poco complejo, pero lo vamos a resumir ya. Obviamente el glucagón está aumentado en la fase posabsortiva. Ya. Está estimulada en la fase posabsortiva el glucagón. Chévere. El glucagón es una hormona que estimula el adenilato ciclasa. ¿Y qué hace la adenilato ciclasa? Pasa de AMP a AMP cíclico. No, perdón, chicos. Ya, pasa de ATP a MP cíclico. ¿Ya? ¿Y ese MP cíclico qué hace? Esta activa la proteinquinasa A y además esta proteinquinasa A se encarga de fosforilar una lipasa que es la lipasa sensible a la acción hormonal. ¿Ya? Lipasa sensible a la acción hormonal. Basta, Dios. Ya. Entonces, esta proteínquinasa A, que está estimulada, que estimula la lipasa sensible a la acción hormonal, esta lipasa sensible a la acción hormonal se encarga de hacer la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis es un proceso en donde nosotros hidrolizamos nuestras moléculas de triglicéridos, o sea, degradamos nuestro almacén de energía en ácidos grasos y en glicerol. ¿Listo? O sea, en la fase posabsortiva se estimula lo que es la degradación del almacén de energía, que es los triglicéridos. Solamente hay dos moléculas de energía, de almacén de energía, glucógeno y triglicéridos. Bueno, acá vamos a degradar la de triglicéridos. En el tejido adiposo degradamos la de triglicéridos. ¿Ya? Y bueno, esto se da por la estimulación del glucagón, que estimula la adenilato ciclasa, que se encarga de pasar de TP a MP cíclico. Y este MP cíclico se encarga de activar la proteinquinasa A y la proteinquinasa A se encarga de fosforilar la lipasa sensible a la acción hormonal. Y esta se encarga de hacer la lipólisis, o sea, se encarga de activar la lipasa sensible a la acción hormonal. Y esta se encarga de hacer la lipólisis, que es convertir de triglicéridos a ácidos grasos y glicerols. Bien. Eh, ¿Listo? Ayuno temprano. Creo que me falta un poquito, me falta un poquito. Ya, ayuno temprano. Vamos a ir rápido ya, chicos. Ayuno temprano va de 12 a 36 horas aproximadamente. Aquí es donde ya les había mencionado esta fase importantita. A las 16 horas de ayuno, sí, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta, Cristian? Lo que explicaste, disculpa, sí, lo Disculpa. que se explicó acerca del glucagón con lo de ATP, AMP cíclico, es en el tejido adiposo, ¿no? Exacto, en el tejido adiposo. Sí, ¿Sí? gracias. Aquí, listo, esto sucede en el tejido adiposo. Bien. Vamos a ver al ayuno temprano. Al ayuno temprano habla sobre las 16 horas, justamente lo que les dije, mantener la glicemia por glucogenólisis y por gluconeogénesis. ¿Listo? Esto de aquí es, bueno, justo lo que les mencioné, ¿no? 50% de las 16 horas se mantiene por glucogenólisis y por gluconeogénesis, y esto mantiene la glicemia. Eso es lo más importante aquí en el ayuno temprano. Así que esto fijo, les pregunto, ¿ya? Eh, Vamos a ver acá también que el glucagón está aumentado, obviamente. Y acá es lo que quería llegar. Ya no me voy a extender porque no quiero pasarme las 12. Pero vamos a hablar del recambio de proteínas en el tejido muscular. Y este recambio de proteínas en el tejido muscular se continúa por el cortisol, que es una hormona también que se va a estimular. En el cortisol vamos a ver lo que son el flujo de nitrógenos. Proteínas 1, 2, 2. Proteínas 2, creo. Proteínas. No, proteínas 1. Tema de proteínas 1. Flujo de nitrógeno. Flujo de nitrógeno se realiza en la fase ciclo ayuno alimentación. O fase posabsortiva o fase de ayuno. Ya. O sea, simplemente que
Fase postprandial de 0 a 4 horas. Fase posabsortiva va de todo lo que es ayuno temprano, ayuno, inanición temprana, inanición prolongada, más o menos para que me entiendan un poquito mejor, ¿ya? Entonces, en este ayuno temprano, o en esta fase de ciclo ayuno-alimentación, nuestras proteínas van a hacer este proceso de flujo de nitrógeno y esto empieza a través del músculo. Y este músculo se encarga de hidrolizar proteínas, aminoácidos lábiles. ¿Qué son los aminoácidos lábiles? Los aminoácidos lábiles son los fácilmente hidrolizables. Acá tenemos los aminoácidos ramificados, que son la leucina, la isoleucina y la valina. Leucina, isoleucina y la valina. ¿Ya? Estos van a ser los protagonistas para los procesos de flujo de nitrógeno. Es terrible, chicos, como ya, en el flujo de nitrógeno en el músculo, ¿ya? Entonces, estos van a ser, creo que tengo una foto de esto que me encantaría mostrárselas, porque me parece, es del Harper, así que está buenaza. Y ignoren no, esta de acá, creo que era en la segunda. La segunda. Basta. No sé si se está viendo mi PPT. Ah, ya, sí se está viendo. Ya. Esta de acá, esta es una foto que me explica todo lo que justamente les quería decir. Si me entienden esto, ya están ya. ¡Tan! Está vacío porque me pidieron el PPT vacío. Pero acá está lo que quería decirles. Esto de acá, quiero que lo sepan bien. Ya. Esto de acá es el flujo de nitrógeno. Ay, ¿cómo se pasa? Ya. Yo les he dicho que empieza en el músculo. En el músculo yo voy a tener aminoácidos ramificados. Acá tengo uno, la valina. También voy a tener otro, la leucina y la leucina y la isoleucina. ¿Por qué empieza con esto? Porque estos de acá son aminoácidos ramificados que son rápidamente hidrolizables. Nosotros estamos en una fase de ayuno, o sea que necesitamos utilizar menos cantidad de energía. Entonces, para hidrolizar nuestros aminoácidos, preferiríamos utilizar menos cantidad de energía. Entonces, tenemos que usar aminoácidos que sean fácilmente hidrolizables, como estos de acá, ¿ya? Ahora, estos de acá en el músculo van a pasar la primera reacción que hacen en el músculo es la transaminación. Y la transaminación, acuérdense que era, como por ejemplo, acá vamos a ver que estos de acá van a formar, por ejemplo, primero forman glutamato, ¿ya? Primero forman glutamato con el alfa-cetoglutarato. Y luego van a formar en una segunda transaminación alanina piruvato. ¿Ya? Acuérdense que transaminación era así, ¿no? O sea, prácticamente de un aminoácido, acuérdense que los aminoácidos tienen su grupo amino y tienen su grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy hablando de transaminación, es que a mi aminoácido yo le quito su grupo carboamino, lo dejo como carboxilo, lo dejo como un alfa-cetoácido, y el otro alfa-cetoácido que recibe el grupo amino se vuelve ahora sí un aminoácido. ¿Me entienden? Más o menos. Ya. Entonces, si yo tengo estos de acá, voy a hacer mi transaminación. Tengo mi alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, y que yo le voy a ceder de estos de acá, de estos aminoácidos ramificados, su grupo amino, y le doy a mi alfa-cetoglutarato. Entonces, mi alfa-cetoglutarato ya no se vuelve ya no es un cetoácido, ahora es glutamato, o sea, un aminoácido. Y mis leucina, isoleucina y valina quedan como un alfa-cetoácido. Ahora hago un segundo proceso de transaminación y de este glutamato que formé al principio, le voy a quitar el grupo amino que le cedí antes y se lo voy a dar a mi alfa-cetoácido. ¿Y cuál es mi alfa-cetoácido? Se lo doy al piruvato. Y este piruvato que tiene mi alfa-cetoácido forma alanina. ¿Ya? Ya. Listo. Es mi nariz. Listo. Ahora tengo esta alanina. Esta alanina de acá va a viajar a mi hígado. ¿Por qué querías explicarles esto? No me olvidé. Ah, ya. En el tejido muscular entonces se libera la alanina, claro que se va al hígado. Y este de acá es el hígado, el que va a recibir esta alanina y este piruvato. Bueno, esta alanina y también recibe un poquito de lo que es el glutamato, pero eso ya no importa. Yo quiero que se queden con que recibe la alanina. Recibe la alanina. Esta alanina es el principal precursor
el principal precursor, no, espérense, el aminoácido precursor gluconeogénico. O sea, el principal aminoácido gluconeogénico, ese es el principal aminoácido gluconeogénico. ¿A qué me refiero con eso? Que es el principal, acuérdense que la gluconeogénesis se da por glicerol, por lactato, por aminoácidos. Pero ¿cuál es el aminoácido que es más importante para formar la gluconeogénesis? O sea, para hacer la gluconeogénesis, la alanina. No significa que es el único. Pueden haber otros aminoácidos, pero el principal es la alanina. Eso sí es pregunta de final, calculo yo. Ya, entonces la alanina es el principal gluconeogénico, el principal aminoácido gluconeogénico. Ahí está. Entonces, este de acá, la alanina, en el hígado va a formar glucosa. ¿Me entienden? Forma glucosa. Y obviamente forma urea porque tiene que eliminar su grupo amino en la desaminación, eliminando NH3, o sea, amoníaco. Que luego se va al hígado, al riñón, y que lo elimina por la urea. ¿Ya? Entonces, a esto quería llegar porque... Ah, claro. En el hígado, si yo voy a utilizar mis aminoácidos, como la alanina, para formar glucosa, ¿ya? Entonces, el grupo amino forma urea. O sea, es como que el aminoácido tiene su grupo carboxilo. Y ese grupo carboxilo se va a formar glucosa. Y tiene su grupo amino. Y ese grupo amino se va a formar urea. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, en el músculo, en la fase posabsortiva, bueno, en la fase en la fase ayuno temprano, vamos a ver este flujo de nitrógeno, en donde ahora necesitamos otra fuente de energía, que ya no, que ya no es la glucosa. Y acá vamos a utilizar las proteínas. Y las proteínas se degradan en aminoácidos. Acuérdense que las proteínas se absorben como aminoácidos en un 90% y en un 10% se absorben como dipéptidos o tripéptidos, ya, pero jamás se absorben como proteínas. Pregunta de mi final me preguntaron, ¿cómo era? No, espérate, ¿cómo era? Ah, ya, la leche materna, ¿cómo se absorben las proteínas en un bebé? Algo así era, pero la cosa es que las proteínas en un bebé sí se absorben como proteínas. ¿Por qué? Porque ellos absorben no a través de como nosotros lo hacemos. Ellos pueden absorber las proteínas como dipéptidos o como tripéptidos y los pueden absorber las proteínas en pinocitosis. Y en la pinocitosis que se absorben ahí en los bebés, las proteínas, la absorben la proteína completa. ¿Por qué absorben la proteína completa los bebés y por qué nosotros no? Porque los bebés obtienen las proteínas de la leche materna y como son bebés, están bajamente desarrollados y ellos tienen que desarrollarse y para eso necesitan la absorción de proteínas. Entonces absorben las proteínas como tal, a través de la leche materna, a través del proceso de pinocitosis. ¿Ya? Entonces, en cambio nosotros no absorbemos las proteínas como proteínas, las absorbemos como aminoácidos y en una menor proporción como dipéptidos y tripéptidos. ¿Ya? Poquito, como dipéptidos y tripéptidos, pero principalmente como aminoácidos. Y estos aminoácidos es que en el músculo, los hidrolizables, los fácilmente hidrolizables, los ramificados o las lábiles, van a formar la primera función, la primera reacción química que sucede en el músculo es la transaminación. Se forma alanina, viaja al hígado y su grupo amino va a formar glucosa, perdón, va a formar urea y su grupo carboxilo va a formar glucosa. ¿Cómo? Por la gluconeogénesis. Ya, listo. Eso es todo. Pregunta capciosa. Si yo hago mis aminoácidos tienen su esqueleto también carbonado, su carboxilo. Y la fase posabsortiva, perdón, postprandial, nosotros vamos a tener que eliminar de todas formas urea de los aminoácidos. Entonces eliminamos el grupo amino a través de la urea. Pero, ¿qué pasa con su grupo carboxilo? En los ácidos grasos, perdón, en los aminoácidos. Esos aminoácidos no van a formar gluconeogénesis porque estamos en fase postprandial. Y yo no necesito gluconeogénesis. En fase postprandial no. En fase posabsortiva puede ser, en ayuno puede ser. Pero, ¿qué hago entonces con mi esqueleto carbonado de los aminoácidos? Voy a formar ácidos grasos. Así que los aminoácidos en la fase postprandial forman
bueno, su esqueleto carbonado va a formar ácidos grasos, pero en la fase posabsortiva va a formar glucosa a través de la gluconeogénesis y su otro grupo, el grupo amino, sí se elimina por la urea. ¿Ya? Ya espero se me haya entendido también, chicos. Porque ya me estoy muriendo. Ya. Ya. Acá también vamos a ver una elevación de los ácidos grasos. Como les había mencionado antes, justamente me habían preguntado. Vamos a ver que acá está estimulado el glucagón. El glucagón estimula la fosforilación de la lipasa sensible a la acción hormonal, como activando la adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Pasa de ATP a AMP cíclico. Y este AMP cíclico estimula la proteinquinasa A. Y esta proteinquinasa A fosforila la lipasa sensible a la acción hormonal. ¿Y qué hace la lipasa sensible a la acción hormonal? Hidroliza los triglicéridos para formar ácidos grasos que se van a ver elevados y para formar glicerol que va a ir al hígado. Y estos ácidos grasos que van a estar elevados van a ir directito a formar más fuentes de energía que no sean solamente los ácidos grasos y se va a través de la beta oxidación, que ya les había mencionado antes. La beta oxidación, acá está, que por cada 2 carbonos yo elimino un FATH2 y por cada 2 carbonos también elimino un ADH2 y además elimino mi acetil-CoA. Y este acetil-CoA en un proceso con alta formación de energía puede ir a ciclo de Krebs. Pero si yo estoy en una fase de ayuno, por ejemplo, yo no me voy al ciclo de Krebs, yo me voy a formar cuerpos cetónicos. ¿Y esto en dónde se da? En el hígado. Me duele la cabeza. Ya, entonces estos ácidos grasos van a ser degradados. Estos ácidos grasos dados por la lipólisis, liberados por la lipólisis, dados por la lipasa sensible de la acción hormonal, activados por la alta concentración de hormona de glucagón en la fase de ayuno temprano, vamos a ver que estos ácidos grasos van a oxidarse en la mitocondria, en la beta oxidación, y por cada 2 carbonos formo un FADH2, un H2 que se va a la cadena de transporte de electrones que me forma ATP, energía. Y además, mi acetil-CoA también lo voy a usar. También me puede servir como energía. Y se va a formar cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que únicamente se forman en el hígado, no se vayan a olvidar. Pero estos solo se forman en el hígado, pero no se utilizan ahí. ¿Dónde se utilizan? Se van al corazón, se van al tejido muscular. Se van al corazón, no, perdón, se van al tejido muscular, se van al tejido adiposo, se van al cerebro, pero en bajas cantidades. Ya les he dicho que son cuando pasan días. Y por último, se puede ir al riñón para eliminarse en la orina, no para utilizarse. Pero sí se van al corazón, al tejido muscular. Corazón, tejido muscular, cerebro, poquito nomás. Y riñón, pipí. ¿Ya? Ujú. Listo. Acá están los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos que nosotros formamos? Deben saberlo eso, ¿eh? Beta hidroxibutirato, no lo voy a escribir. Beta hidroxibutirato, acetona, acetocetato. Ujú. Ya. Ay, qué susto. Ah, terrible, chicos, terrible. Ya, vamos a ver lo que es la inanición temprana. La inanición temprana va de 2 a 24 días. Y en esta ocasión ya vemos que nuestro cerebro nos está quedando sin glucosa. Aquí recién podemos ver, a partir de los 2, 3 días, veintitantos días por ahí, podemos ver que los cuerpos cetónicos van a empezar a adaptarse para el uso del cerebro. Porque acuérdense que el cerebro es glucosa, 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 pero en esta ocasión ya puede empezar a utilizar los cuerpos cetónicos. Así que empiezan a utilizar el cerebrito, los cuerpos. ¡Ay, chispas! Cerebros, cuerpos cetónicos. Ya. Acá, obviamente, el proceso gluconeogénico que tomaba protagonismo después de las 16 horas. Acuérdense que a las 16 horas es glucogenólisis y gluconeogénesis al mismo tiempo. Pero al principio es glucogenólisis y luego luego es gluconeogénesis. Ya. Cuando nosotros estamos viendo, después de los 2 días aproximadamente, ya la gluconeogénesis ya lo dio todo ya. Y ahora empieza a decaer también. ¿Ya? Entonces ya ahí empieza a disminuir la gluconeogénesis. A partir de los 2 días, para ser exactos, ¿ya?
Y obviamente se va a incrementar el uso de los cuerpos cetónicos. Aproximadamente a los 18 22 días aproximadamente, el cerebro ya está totalmente adaptado para utilizar cuerpos cetónicos. Ya está en su 100. Ahora, quiero mencionarles em, algo importante. Ah, cierto, un datito más. La glucosa va a disminuir en este caso de inanición temprana. Pónganse que disminuye hasta, no sé, pongamos que hasta, no sé cuánto, 10 gramos. Es un ejemplo ya. A partir de acá, a partir de los, en esta etapa de inanición temprana será pues más, será 6, una semana, pónganse, una semana por ahí, poquito menos capaz. Estos 10 gramos de glucosa ya no van a bajar más. ¿Por qué no bajan más? Porque acuérdense que esta glucosa o la poquita glucosa que hay tiene que derivarse para el uso de órganos que sean importantes o que sean 100% dependientes de glucosa. Así que ya no disminuye más, se mantiene estable en la glucosa. Por el contrario, los ácidos grasos empiezan a aumentar su uso y quienes les pasa sobre todo eso son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los que van a utilizarse con mayor fuerza en procesos de inanición temprana, de horas y horas sin comer. Bien. Y por último, la última ya, por fin. Eh, la inanición prolongada, que va de 25 a 50 días, aproximadamente se mencionó que en un artículo una persona puede sobrevivir hasta 2 meses sin comer, con agua así. 63 días, si no me equivoco, es lo máximo que se ha estudiado. Bien. Y em, ujú, en este caso, todos los demás moléculas energéticas, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, em, todos ya no pueden mantener la glicemia. Ya lo dieron todo, ya se cansaron. Entonces, ¿quiénes van a mantener la glicemia, entre comillas, hasta los últimos días? Los cuerpos cetónicos, especialmente el beta-hidroxibutirato. ¿De dónde sale esto? Esto sale del acetil-CoA. El acetil-CoA empieza en el hígado y este acetil-CoA sufre un montón de procesos y acá va a formar acetoacetato. Ay, acetoacetato. Acetoacetato. Este acetoacetato luego forma acetona y también puede formar beta-hidroxibutirato. Así nomás lo voy a poner. Pero este beta-hidroxibutirato tiene un cofactor. Y este acetoacetato para beta-hidroxibutirato tiene este cofactor que es el NADH. En este ambiente de inanición prolongada, nosotros tenemos que o sea, es verdad que ya los demás compuestos, o sea, ácidos grasos, glucosa, no me acuerdo otro, aminoácidos, todos ellos ya no pueden mantener la glicemia. Pero acuérdense que nosotros estamos en un proceso, en los ácidos grasos, en la beta-oxidación, para fabricar los cuerpos cetónicos, había fabricado muchos NADH. ¿Se acuerdan acá? Mira, para hacer mi acetil-CoA, que se iba a formar cuerpos cetónicos, fabriqué mucho NADH. Fabriqué también mucho FADH2. O sea que tengo un ambiente rico en NADH. Entonces, como tengo un ambiente rico en NADH, el acetoacetato tiende a pasar a formar beta-hidroxibutirato. Por eso que el cuerpo cetónico con mayor proporción acá en la inanición prolongada viene a ser el beta-hidroxibutirato. ¿Ya? Listo, se acabó. No, mentira, falta autofagia. Pero eso lo hacemos así al toque. Con eso termino. La autofagia es un proceso de renovación celular. Acá prácticamente ya no utilizo mucho esto, es más que todo entender un poquito. La autofagia es un proceso de renovación celular. Es un proceso en donde nosotros vemos, por ejemplo, moléculas dañadas, mal plegadas, proteínas mal plegadas, y esto van a hacer que autofagia se mueran. ¿Ya? Y degradan componentes entonces celulares que ya perdieron su función biológica. ¿Ya? Pueden ser proteínas solubles, proteínas mal plegadas, proteínas oxidadas, por diferentes razones. Por ejemplo, una de ellas es su contacto con metales o también puede ser por la producción de radicales libres.
principalmente donde se fabrican los radicales libres, el tema de metabolismo tisular, en la mitocondria, y también puede darse en el citosol, pero en la mitocondria principalmente. ¿Cuál es uno de los cómo se llaman a los radicales libres como tal? Las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Acuérdense que tenemos al ion hidroxilo, al superóxido, al NADH, al NADPH, si no me equivoco, oxidasa. ¿Y cuál de estos tres vendría a ser el más dañino? El hidroxilo, el OH. El OH negativo es el más dañino de los radicales libres, ¿ya? No se me vayan a olvidar. Y también no se me vayan a olvidar de esto, la reacción de Fenton. La reacción de Fenton, que es el uso de moléculas de hierro, pues, ¿no? Sí, hierro, específicamente las férricas. Acuérdense que al juntarse con el oxígeno puede llegar a formar superóxido si no está regulada por dos enzimas, la superoxido desmutasa y la catalasa. Ya estas dos hacían que se formara eh, peróxido de hidrógeno, H2O2, peróxido de hidrógeno. Pero si estas no están reguladas, si no están reguladas por estas enzimas que les he mencionado, estas superóxido desmutasa, no, perdón, esta H2O2, mi peróxido de hidrógeno, puede llegar a formar un hidroxilo, o sea, puede formar radical libre, que es uno de los más dañinos. Entonces, esto se da por la unión con iones de hierro, el férrico, específicamente, y con iones de cobre, ya, el cúprico. Em, Y también tenía relación con la vitamina o con el ácido ascórbico, si se acuerdan, ácido ascórbico también tenía relación con eso para la formación de radicales libres. No se van a olvidar porque radicales libres también preguntan, ¿ya? Ahora, autofagia, el toque. Autofagia, entonces es un proceso de renovación celular, donde van a ser eliminadas las células dañadas, mal plegadas, proteínas solubles, proteínas oxidadas, proteínas mal plegadas, etcétera, 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 para convertir o para reciclar o reemplazarlas por células sanas, por células funcionales, ¿ya? Este proceso de autofagia se da obviamente después de la ingesta de alimentos y esto se puede dar por la activación de la vía mTORC1. Pensé, ya. Voy a usar otro color. Vía mTORC1, ¿ya? Ya. Esta vía de mTORC1 estimula la síntesis de proteínas y lípidos, pero como esto se estimula en mayor cantidad, hay mayor riesgo de que estas proteínas puedan salir mal plegadas o simplemente mal dañadas. Entonces, esta vía celular puede estimular lo que son la necesidad de una renovación celular. Ahora, acuérdense cuál era la enzima maestra reguladora, la MPK. Esta MPK buscaba o salía en procesos de baja carga energética para restringir la energía, el uso de energía. Acuérdense que apaga los procesos anabólicos y estimula los procesos catabólicos. Entonces esta MPK hace una restricción calórica, restricción calórica, ¿ya? Y esto hace que la maquinaria de la célula entre en una regulación y empiece a producir, o sea, empiece a producir sí, a producir, a sintetizar todo lo demás de manera calmada, ¿ya? De manera calmada. Y esto hace que la mitocondria, que estaba a todo dar acá en la síntesis de proteínas y lípidos y que por ende estimulaba la producción de ROS, que son las especies reactivas de oxígeno y en general cualquier otro tipo de radicales libres. Además, también, como estaba muy estimulada la producción de proteínas, podía haber daños en el ADN. Traducción es para la producción de proteínas, daños en el ADN. Pero como esto va a estar regulado y calmado, hay una menor probabilidad de errores y de formación de esto. Entonces, la MPK es una reguladora. Bien. Ahora, ¿cómo se activa este proceso de autofagia? Porque sí se puede llegar a dar. Esto se da por un aumento en la síntesis de fosfatidil inositol, trifosfato, que es el IP3, ¿ya? Lo hemos visto en Fisio 1. Ay, no. El IP3, por ejemplo, lo que era, le estimulaba la producción de calcio, ¿no? Ya. Entonces, esto de acá va a provocar un desprendimiento de porciones de membrana. Acuérdense que estamos hablando de células, o de células de proteínas, y se va a empezar a desprender estas porciones de membrana. Cuando se desprenden estas porciones de membrana,
se van a formar fagóforos. Espérense, un toquecito así. Fagóforos, ¿ya? Y estos van a englobar orgánulos de la molécula de la célula que va a ser degradada, porque estos, cuando se degradan, cuando se rompen la membrana, van a empezar a liberar todo su contenido, entre ellos los orgánulos, o las organelas. Y esto va a entrar al grupo de los fagóforos, que es como un englobado. Estos fagóforos se van a unir con las lisosomas. Las lisosomas son una de las organelas encargadas de la degradación en la célula. Y esto, eh, primero los fagóforos se van a unir en sus extremos, forman los autofagolisosomas, no, perdón, los autofagosomas, fagosomas, y estos, al unirse con el lisosoma, que es una organela de degradación, forma el autofagolisosoma. Autofagolisosoma. Ya. Y acá es donde se termina de dar la degradación de las moléculas. ¿Bien? Ajá. Ya. Y por último, terminamos con metabolismo de etanol, y eso lo voy a hacer sí muy rápido. El metabolismo de etanol. Etanol, alcohol. Ya, alcohol. El etanol va a ser obviamente metabolizado en nuestro organismo. Y para ello tenemos algunas enzimas, como el alcohol deshidrogenasa, el ADH. Y esto forma acetaldehído. Acetaldehído, no se vayan a olvidar, es una molécula tóxica en el organismo. Y esto se está dando ahorita en el citoplasma. Espérense un minuto. Esto se da en el citoplasma y esto se da en la mitocondria. Vamos a empezar con citoplasma. Ya. Entonces, bien, esto se va a dar, o bueno, el metabolismo de etanol se va a oxidar en el hígado. Ya estamos hablando del hígado. Y esta se da por el ADH, que es el alcohol deshidrogenasa, y por el complejo MEOS, que se llama, ay, no me acuerdo su nombre, Sistema Microsómico Oxidante de Etanol, MEOS. Ya. Entonces, el MEOS facilita, digamos, este paso de etanol a acetaldehído, que como ya les he mencionado antes, es un compuesto también tóxico y este utiliza el NADPH. ¿Qué hacía el NADPH? El NADPH, les había mencionado antes, se daba en la vía de las pentosas y era una enzima que se encargaba de hacer procesos anabólicos, procesos sintéticos, síntesis de biomoléculas importantes. ¿Ya? Entonces utilizan el NADPH y forman solo NADP. Ahora, vamos a ver que esto de acá, el acetaldehído, esto estamos hablando del citoplasma. Este acetaldehído va a favorecer la fabricación de NADH, que acá no aparece, pero es NADH, ¿ya? Ya. Y en el caso de la mitocondria, vamos a ver que el acetaldehído va a formar acetato. Y acetato, ya lo vamos a ver ahora, acetato que va a ir al músculo también y forma el acetil-CoA, y esto de acá acetil-CoA, acuérdense que forma cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos pueden, ya bueno, ahorita lo vamos a ver mejor, pero pueden llegar a fabricar una cetoacidosis, por ejemplo, ya que es cuando hay demasiada fabricación de cuerpos cetónicos. Entonces, como son compuestos ácidos, muchos compuestos de ácidos de cuerpos cetónicos pueden producir esta cetoacidosis, que hace justamente lo que consumimos como en el etanol. Puede ser un proceso de mareos, de vómitos, de, bueno, los procesos que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, en el citoplasma se forma acetaldehído y en la mitocondria se forma acetato, hacia secas, acetato. Y en los dos se va a fabricar NADH. Nadache, que acá, bueno, acá no sé por qué no se puso Nadache, pero es Nadache. ¿Ya? Listo. Ahora, un datito más. En el caso de el MEOS no solamente se encarga de hidrolizar o de hacer metabolismo de etanol, también se encarga de hacer procesos de oxidación de fármacos, de medicamentos. Pero el problema de esto es que en la fabricación de medicamentos, vamos a ver que este MEOS, por ejemplo, para personas que suelen ser alcohólicas crónicas, alcohólicas literalmente, que toman constantemente, este MEOS va a estar totalmente estimulado, ya, va a estar muy estimulado. Y esto va a tener que aumentar su capacidad oxidativa. ¿Para qué? Para que pueda englobar todo el alcohol que una persona alcohólica normalmente consume. Entonces, si este MEOS también se utilizaba para oxidar los fármacos, pero ahora está como ya está como agrandada su función. Entonces,
no va a permitir una absorción o va a permitir que estos fármacos en el MEOS van a ser muy poquitos, van a ser mínimos en comparación de su capacidad que tiene para oxidarlos. Entonces, mayormente las personas alcohólicas crónicas tienen el problema con los fármacos. A ellos se les tiene que dar mayor dosis, altas dosis, comparadas a las personas sanas, porque nosotros tenemos nuestro MEOS que actúa en una capacidad normal. Pero en las personas alcohólicas que necesitan trabajar sus medos a cada rato, porque están consumiendo bastante alcohol, etanol, están a cada rato con sus medos ahí activado, 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 va a aumentar su capacidad y esto va a hacer que estos fármacos sean una nada comparado con lo que ellos pueden ser. Entonces, esta cantidad de fármacos no va a poder solventar y no va a poder hacer una reacción, o sea, no nos va a servir para nosotros en general. Así que los fármacos se administran en mayores dosis para las personas alcohólicas crónicas. Y para terminar, vamos a ver que en este caso del metabolismo de etanol vamos a ver una disminución de la gluconeogénesis. Y esto es lo último que voy a mencionar. La glucosa en el hígado, la glucosa en el hígado se metaboliza por la vía glucolítica, como ya les había dicho. Y obviamente esto genera piruvato. Cuando se metaboliza el etanol, se va a incrementar la formación de NADH. Esto es lo que les estaba diciendo, NADH, NADH. ¿Ya? Acuérdense que para el piruvato normalmente debería formar o irse al ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero como yo tengo mucho NADH, el piruvato va a tener esta tendencia ¿a qué? A formar piruvato. ¿Sí se acuerdan? Piruvato a lactato. ¿Por qué? Por la enzima lactato deshidrogenasa. Y esta enzima lactato deshidrogenasa tenía un cofactor, el NADH. Y como yo tengo mucho NADH, porque mi ambiente está favorecido por NADH, por este metabolismo de etanol, por el alcohol deshidrogenasa y por el MEOS que fabrica NADH, tanto en el citoplasma como en la mitocondria, ¿ya? Entonces, como tengo mucha producción de NADH, mi piruvato ya no entra al ciclo de Krebs, sino que hace lactato. O sea, fabrica mucho lactato. Lactato, lactato, lactato. Y esto va a pasar a la sangre. Genera este proceso de cetoacidosis, como les digo, porque es ácido láctico, proceso de cetoacidosis y, bueno, se puede eliminar por la orina. ¿Ya? Y esto, bueno, también interfiere con lo que es la eliminación de la urea en la orina, en el riñón. Pero acá hay otra cosita más. Como aumenta la formación de lactato, porque tengo mucho NADH, entonces hay esa tendencia de pasar de piruvato a lactato. Em, ya, entonces sucede que el proceso gluconeogénico, el proceso de gluconeogénesis, va a verse disminuido, ¿ya? Porque este piruvato se convierte en lactato. Pero ¿cuáles eran los precursores para formar, ¿cómo era? Para formar gluconeogénesis? Aminoácidos, glicerol. Aminoácidos, glicerol. El problema es que este de acá, el piruvato, ya no ingresa a la mitocondria. Y como ya no ingresa a la mitocondria, ya no puede formar oxalacetato y ya no puede formar malato. Este es mi proceso gluconeogénico. Y cuando yo tenía formación de piruvato, que ahora se va a ir directo a formar lactato, que no debería ser, pero se va a ir directo a formar lactato, directo a formar lactato, a cada rato forma lactato, este piruvato ya no puede ingresar a la mitocondria. Porque ya no hay más piruvato, pues todo se forma como lactato. Por el bendito NADH. Acá está el NADH. Ujú. Entonces, este piruvato ya no ingresa a la mitocondria, ya no se da el oxalacetato por piruvato carboxilasa y tampoco se da la formación de acetil-CoA por piruvato deshidrogenasa. Entonces, como no se puede dar esto, estos dos no pueden salir de la mitocondria como citrato. Ay, mucha. Y el oxalacetato, que formaba malato fuera de la mitocondria también volvía a formar oxalacetato, porque acuérdense que estos no salen de la mitocondria como tal, no sale como oxalacetato, no sale como acetil-CoA, el acetil-CoA sale como citrato, ya, no se vayan a olvidar, siempre sale como citrato. Pero como ya no hay formación de piruvato, ya no entran a la mitocondria, ya no hay formación de oxalacetato y de malato, ya no pueden salir de la mitocondria, estos de acá ya no pueden formar fosfonilpiruvato. Entonces, si ya no hay fosfonilpiruvato, por el contrario, vamos a ver que la enzima clave, que era la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, también va a estar disminuida. Entonces ya no hay proceso gluconeogénico. El proceso gluconeogénico va a estar inhibido, va a estar disminuido.
Y este proceso gluconeogénico, si estamos hablando de personas alcohólicas, mayormente esto de acá va a llevar a una hipoglicemia. Ujú. Una hipoglicemia. Mayormente sufren de hipoglicemia. Ya. Entonces, no se vayan a olvidar que como prácticamente es así, metabolismo de etanol se da por dos. Alcohol, ay, ¿cómo era? Alcohol deshidrogenasa, ADH. Y el complejo MEOS, ¿no? Que ya lo conocemos, el complejo MEOS. Este complejo MEOS y este alcohol deshidrogenasa, vamos a ver que fabrican acetaldehído, en el caso del citoplasma, y en el caso de la mitocondria, acetato. Este acetaldehído es un complejo tóxico, y este complejo tóxico también fabrica NADH, y este NADH tiende a que el piruvato forme más lactato, y no permite el ingreso en la mitocondria del piruvato, sino que simplemente forma lactato, 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 lactato. El problema de esto es que no se puede realizar el proceso gluconeogénico. Y si no se puede realizar el proceso gluconeogénico, no se puede formar fosfonolpiruvato. Y todo tiene que llegar a fosfonolpiruvato. Está bien, yo tengo lactato y lactato es uno de los precursores gluconeogénicos, sí es verdad. Pero no tengo lactato. No, perdón, pero no tengo fosfonolpiruvato. Y fosfonolpiruvato es, digamos, el punto medio entre todos los complejos, entre glicerol, entre aminoácidos, entre lactato. ¿Por qué? Porque este fosfonolpiruvato es el que a partir de este de acá, de fosfonolpiruvato, se puede hacer la vía reversa de la vía glucolítica. Miren las flechas, doble, doble, doble también. Pero después de fosfonolpiruvato, no. El piruvato no se puede volver fosfonolpiruvato. No se puede. Entonces todo tiene que llegar a funcionar piruvato. Pero si no entra mi piruvato a la mitocondria, no puedo fabricar funcional piruvato. Mi enzima funcional piruvato carboxiquinasa, que es la enzima más importante, ¿ya? Que es la enzima más importante para el proceso gluconeogénico, está disminuida, reducida su actividad. No tengo esta enzima, no tengo esta molécula de funcional piruvato, no puedo fabricar glucosa. Ay, perdón. ¿Ya? Entonces no hay proceso gluconeogénico y hay una tendencia a lo que es la hipoglicemia. No se vayan a olvidar una cosita también. El fosfonolpiruvato en el proceso de gluconeogénesis tiene necesariamente que estar inhibida la piruvatoquinasa, porque sería ilógico que esta piruvatoquinasa no esté inhibida, porque si no estuviera inhibida, el fosfonolpiruvato otra vez forma piruvato y nunca forma la glucosa. Entonces yo necesito que esta de acá esté inhibida. ¿Y quién la inhibe? El glucagón. ¿Y quién también la inhibe? La alanina, que es un aminoácido, el principal aminoácido gluconeogénico, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar que la piruvato quinosa, obviamente en el proceso gluconeogénico tiene que estar inhibida, si no sería un ciclo inútil, porque simplemente se forma piruvato, fosfonilpiruvato, otra vez piruvato, otra vez fosfonilpiruvato y otra vez piruvato, o sea, nunca se va hacia arriba. En cambio acá, si va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba y forma glucosa, gluconeogénesis. Esto es lo que quiero, glucosa. Este es mi objetivo. ¿Ya? Lo que no sucede en personas alcohólicas o personas que consumen alcohol. Pueden llegar a tener procesos hipoglicémicos. Por eso mayormente a veces se recomienda que si vas a tomar, comas algo. Si no, ya fuiste, ¿no? Ya, eso sería todo, chiquis. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar un ratito.